La reforma laboral fue finalmente aprobada en Colombia y trajo consigo muchos cambios que las empresas deben tener en cuenta. Entonces, si tú hoy nos acompañas y tú eres administrador, gerente, empresario, contador, abogado, trabajas en el área de talento humano, te damos la bienvenida a este espacio que Peña Molina y Asociados ha abierto para poder resolver inquietudes sobre el tema de la reforma laboral. Y para ello hoy nos acompaña un invitado muy especial, el abogado Andrés Zulbarán. Él es abogado especialista en derecho tributario, en derecho administrativo y asesor en derecho laboral para varias empresas y director jurídico para Arbós y Asociados, y también que está adscrito a Peña Molina y Asociados y trabaja junto con nosotros. Le damos la bienvenida a Andrés. Muchas gracias, Milena. Para mí es un gusto, un placer poder compartir con ustedes este espacio. Sin duda vamos a tocar temas de mucha relevancia para el trabajador y para el empleador. Sin duda aquí hay un efecto económico que es importante que se hable. Aquí hay un efecto a nivel de la práctica que es importante que podamos tocar y que ustedes que nos escuchan puedan conocer. Para mí es un placer estar aquí y sé que va a ser de mucho provecho compartir contigo. Así es. Y bueno, para saber un poco lo que vamos a estar hablando en este día, hay muchos temas que podremos tratar, pero quisimos enfocarnos en ciertos aspectos y que serán todo lo que tiene que ver con contratos, los procesos disciplinarios, la jornada laboral y beneficios y recomendaciones que las empresas les podemos dar en temas financieros para que puedan prepararse y saber enfrentar pues estos ajustes que trae la reforma laboral. Entonces vamos a iniciar, te invitamos a que tomes nota, a que estés muy atento, no te pierdas de nada lo que vamos a estar hablando hoy, que sabemos que será de mucho provecho para todos ustedes. Entonces queremos empezar primero con la importancia de la reforma. ¿Por qué es importante conocer qué es lo que trae esta reforma en los cambios para las empresas, Andrés? Sí, sin duda es una pregunta necesaria que nos podamos hacer porque es relevante esta ley, la 2466, y esto partiendo del efecto económico, el efecto financiero que le causa al empleador y el derecho que tiene el trabajador. Ahora, no solamente es hablar de derechos del trabajador, sino también obligaciones, como también obligaciones a favor del empleador. Entonces, es una norma bastante interesante, es una norma que cambia prácticas que vienen desde muchos años, es una norma que regula prácticas que ya se venían dando en nuestro territorio colombiano. Entonces, creo que el tema de la reforma hoy en día nos ayuda a poder comprender el panorama o el vínculo contractual entre trabajador y empleador. Muy importante lo que mencionas, que son asuntos que de pronto se venían manejando las empresas, pero ahora bien tienen nuevas reglamentaciones, es importante conocerlas. Y uno de los aspectos que queremos tocar es el asunto de los contratos, que hay varios tipos de contratos, pero hay cambios para este tema, entonces queremos que nos expliques un poco en qué consiste estos ajustes para las empresas. Bueno, tu pregunta es bastante oportuna, necesaria, porque hoy en día, digamos, podemos dividir el tiempo en antes de reforma y a partir de reforma o después de reforma. Y esto lo digo porque antes de la reforma, las normas laborales que teníamos y que muchas todavía siguen vigentes a través del Código Sustantivo del Trabajo, establecía modalidades contractuales para que el empleador y el trabajador se pudieran colocar de acuerdo, pudieran pactar el contrato más conveniente para el desarrollo de un objeto contractual, un objeto laboral. En eso encontramos modalidades según su duración, como lo es el contrato a término fijo, a término indefinido, hora o labor, contratos accidentales o transitorios, que en realidad en la práctica ya están un poco, ya no son usados. Listo. Ese es el panorama que nos pinta el Código Sustantivo del Trabajo antes de reforma. Una posibilidad de escoger modalidades contractuales para aplicarlas según el desarrollo o según la necesidad o según el objeto contractual que busca sanear o busca brindar el trabajador. Hoy en día con reforma laboral el tema cambia y cambia en el sentido de que tenemos una regla general para contratar. ¿Cuál es esta regla general?
el contrato a término indefinido. Hoy en día encontramos que si yo quiero celebrar un vínculo, si yo soy empresa, si yo soy empleador, si yo soy empresario, yo quiero celebrar un vínculo contractual con alguna persona para que sea mi trabajadora, cumpliendo los elementos de la relación laboral, entonces yo debería primeramente mirar como panorama el contrato a término indefinido. Ahora bien, hay unas excepciones que trae esta reforma y es que el contrato a término fijo o el contrato a hora o labor se puedan pactar, pero debe indicarse la duración de la obra y la necesidad de llevarlo por este medio. ¿Qué significa? Llevarlo por un medio distinto al contrato a término indefinido. Lo que busca esta reforma es la sostenibilidad del empleo y una de las maneras que ha considerado el legislador para poder sostener el empleo es utilizando el contrato que pueda ser más garante para el trabajador, y este es el contrato a término indefinido. Pero podemos colocar escenarios en donde sin duda se puede usar contratos a término fijo y contrato hora labor. Claramente debe el empleador adecuar su contrato, adecuar el documento indicando que es necesario el servicio por este medio contractual y que ese servicio tiene una durabilidad en tiempo, por lo tanto no puede ser un contrato a término indefinido. Entonces, aquí encontramos las relevancias y los cambios a nivel contractual, porque ya no puedo usar aquel panorama de contratos que tenía antes, sino que mi primera opción debe ser mi contrato a término indefinido. Entonces, así respondo a tu pregunta. Ok, entendiendo entonces que la regla general es el contrato a término indefinido y hay excepciones entonces para aplicar lo que es contrato a término fijo por hora o por trabajo. Entonces, ¿qué implicaciones financieras trae esto para las empresas, teniendo en cuenta que un contrato a término indefinido conlleva mayor responsabilidad y pues más carga económica para las empresas? Entonces, ¿qué implicaciones tiene y qué aconsejas que puedan practicar o ajustes que van a hacer las empresas para que no se vean afectadas financieramente con esta reglamentación? Sí, teniendo en cuenta tu pregunta, y creo que algo que se me pasó a mencionar, es que, o dejar claridad de esto, es que el legislador no está diciendo ya no se pueden usar los otros contratos. El legislador está diciendo en regla general, contrato indefinido. Pero puedes usar hora o labor, término fijo, ocasional, accidental o transitorio. Listo. Ahora bien, a este término fijo, para poder responder tu pregunta, y vamos al término fijo, que es uno de los contratos más usados, con el de hora o labor, pero a este término fijo le redujo el tiempo de durabilidad entre la ejecución de las partes. ¿Qué significa? El Código Sustantivo del Trabajo indicaba que el contrato a término fijo podía gozar hasta un término de 3 años. Ahora bien, la pregunta que yo debo hacerme es, el Código Sustantivo del Trabajo me indica que puede ser hasta 3 años, pero después de los 3 años, ¿qué sucede? El Código Sustantivo del Trabajo, antes de reforma, me indicaba que podría renovarse automáticamente. Para las personas en la práctica, que sin duda es un error interpretativo de la norma, decían que lo que mostraba el legislador con el Código Sustantivo del Trabajo era un cambio de naturaleza de contrato, que el contrato pasaba de término fijo a término indefinido por una renovación automática indefinida. Hoy en día, esta reforma laboral me está diciendo, tú no puedes renovar automáticamente e indefinidamente. Tú puedes renovar automáticamente, sí, pero tú no puedes renovar indefinidamente un contrato a término fijo. ¿Qué sucede con esto? De que si el contrato a término fijo antes tenía un término de 3 años máximo, hoy tiene un término de 4 años máximo, pero ya supera los 4 años, ya se entiende que no es un contrato a término fijo, porque no puedo prorrogarlo automáticamente.
Antes sí podía prorrogarlo automáticamente e indefinidamente. Hoy en día, si supero los 4 años este tipo de contrato, pues se entiende de que el contrato ya ha perdido su naturaleza. Aquí sí hay un cambio de naturaleza del contrato. Antes no lo había y ahora hablamos de que el contrato de término fijo pasa a ser un contrato indefinido. Esto para hablar del cambio entre un contrato a otro, porque hoy las reglas son distintas, porque ya si hay un cambio de naturaleza, cosa que antes no había. Igual también el contrato de labor. En el contrato de labor, el empleador y el trabajador pactaban una obra a desarrollar, definida en el tiempo o no definida en el tiempo. Hoy en día me está diciendo el legislador que yo debo definir la obra en el tiempo, que yo debo colocarle nombre a la obra, porque antes la práctica, muchas empresas lo que hacían era que colocaban contrato de labor y no colocaban ni siquiera un nombre a una obra, ni siquiera le daban un apellido a la obra a desarrollar. Y hoy en día hay una obligación de indicar cuál es la obra, cuál es la durabilidad de la obra, o tenerlo presente en el ámbito contractual. Porque si el contrato supera el término de esa obra, la relación laboral supera el término de la obra ya acabó y el contrato aún continúa, el vínculo laboral todavía continúa, se entiende un contrato de término indefinido. Entonces, si hay un cambio de naturaleza a través de la reforma, antes no lo hubo. Antes simplemente para el término fijo se renovaba automáticamente e indefinidamente sin dejar de ser un contrato a término fijo. Hoy en día puede darse que el contrato a término fijo, superado los 4 años máximo que me da el legislador, se entienda un contrato indefinido, porque hay una prohibición de que el contrato a término fijo solamente puede durar 4 años. Entonces, aquí hay un efecto económico hacia los empleadores. ¿Cuál es el efecto económico? Que a la hora de liquidar, de terminar los contratos, a la hora de finalizar un vínculo laboral, debido a que no existe una justa causa, la manera de indemnizar ya cambia. Y ahora la manera de indemnizar debo aplicarla entendiendo de que es un contrato a término indefinido. Y pudo haber el empleador con el trabajador pactado un contrato a término fijo que ya superó lo que la norma dice, que ya se convirtió en indefinido, y por lo tanto debo liquidar teniendo en cuenta de que es un contrato a término indefinido. Entonces, estas son, digamos que las consecuencias económicas a nivel de contratos que pueden verse afectadas, la relación laboral. Ahora, también encontramos otra, y es que muchos contratos hoy en día en la práctica tienen una sanción por el no cumplimiento del preaviso en los contratos a término indefinido. ¿Qué significa? Que el trabajador antes tenía que dar, para poder dar por terminado su vínculo laboral, tenía que avisar con antelación 30 días, dice la norma, o decía la norma, y ¿qué hicieron los empleadores? Colocaron sanciones ante el no cumplimiento del preaviso. Hoy en día la norma dice que el trabajador o trabajadora debe informar 30 días calendario, la no continuidad del contrato, con la intención de que el empleador pueda conseguir un reemplazo. Pero esta norma me está indicando de que cuando este panorama no se dé, el empleador no puede tasar o no puede indicar sanciones en contra de su trabajador. Antes sí se daba en la práctica. ¿Por qué? Porque nuestro Código Sustantivo del Trabajo indica que cada contrato tiene consigo la condición resolutoria. Y para poder dar terminado el contrato, tenía que avisar con antelación, siendo trabajador. Y si no lo hacía, debía pagar una sanción. Hoy en día la norma me está diciendo no debes pagar sanción a los trabajadores. Y empleador, si tú colocas dentro de tu contrato la cláusula que debe pagarte una sanción, no puedes exigirla, porque podemos entender de que se entiende como una cláusula no escrita, no produce efectos dentro del vínculo laboral. Entonces eso es importante que lo tengamos presente, porque hasta el preaviso cambia
en los contratos y en este caso en el contrato a término indefinido. Muchos asuntos que tener en cuenta, incluso para las empresas, de pronto revisar ese tipo de trabajo o empleados que van a tener indefinidamente, entonces hacer esos ajustes o las próximas contrataciones que vayan a hacer o prever estos ajustes de si será definido o indefinido para evitar entonces lo que mencionas de la liquidación, de la indemnización, que son muchos aspectos para tener en cuenta. Y, y bueno, este tema de los contratos es muy importante y también estabas mencionando el tema de la terminación del contrato y también hay un asunto en cuanto a este tema y son los procesos sancionatorios o disciplinarios que se llevan a cabo para darle la terminación a un contrato. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la reforma respecto a estos procesos disciplinarios? ¿Qué cambia en el proceso y qué deben tener en cuenta las empresas a la hora de llevarlos a cabo? Muy buena tu pregunta, Mile, y es teniendo en cuenta de que la Corte Constitucional en sentencias anteriores, en el año 2020, pidió una sentencia de unificación. Y la Corte Suprema de Justicia han venido indicando la protección del debido proceso, la protección del derecho a la defensa y el cumplimiento de ciertas garantías procedimentales en el vínculo contractual laboral. ¿Qué significa? Que hay unas reglas a nivel disciplinario que están rigiendo y que vienen ya desde un sentido jurisprudencial indicándose. Hoy en día con la reforma buscó implementar o proteger ese debido proceso, ese derecho a la defensa, esa presunción de inocencia. También vemos cómo la reforma trae un principio que no habíamos hablado en materia laboral antes y que hoy lo está trayendo, que es el indubio prodisciplinado. Y este significa en que toda duda es a favor del disciplinado. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una justa causa o hay una posible comisión de un hecho que violente las normas laborales, contrato de trabajo o el reglamento interno, primeramente yo debo aplicar que cualquier duda que se genere es a favor del disciplinado, protegiendo la buena fe, protegiendo el derecho a la defensa y salvaguardando sin duda el debido proceso. Por eso, la reforma laboral indica unas aplicaciones mínimas. ¿Qué significa? Que sí o sí deben darse. Y esto es hacer una comunicación formal para la apertura del proceso disciplinario hacia el trabajador o trabajadora. ¿Qué significa? Que el empleador debe informarle que inicia un proceso disciplinario a su trabajador. Segundo, debe indicar los hechos, las conductas u omisiones que motivan el proceso. Esto debe ser por escrito. Y esto lo digo en la práctica, yo recomiendo que no solamente se coloque los hechos, sino que se coloque la posible conducta y con esta la norma que afecta a la conducta. ¿Qué significa? Que si yo estoy citando un artículo del reglamento interno, yo pueda decirle al trabajador como empresa, mira, es que tu conducta afectó este artículo que tenemos dentro del reglamento interno, como una prohibición, como una obligación como trabajador. Después de esto debe trasladarse las pruebas que tengamos como soporte, que tenga el empleador como soporte, con qué lo fundamenta, qué omitió el trabajador y darle un término. La reforma laboral indica un término de 5 días para que éste pueda controvertir, para que éste pueda sustentar su defensa, para que éste pueda alegar o defenderse. Aquí aplica mucho un principio a nivel probatorio que es la contradicción. A nivel probatorio tengo la posibilidad de contradecir las pruebas y los hechos que me están alegando, y esto es a partir de un marco probatorio que me da el legislador. Entonces, aquí encontramos 5 días. Ya después de estos 5 días, me llama mucho la atención de que
la reforma no solamente dice que esto puede ser de manera verbal, si es de verbal, se aplica como si fuera la versión de un descargo, pero también puede darse de manera escrita. Y hoy en día en la práctica los empleadores, los descargos todos los hacen verbales, la gran mayoría. Pero encontramos una posibilidad también, una libertad de que pueda también llevarse un proceso disciplinario de manera escrita. Después de esto, un pronunciamiento definitivo y motivado. O sea, aquí hay que entender que la motivación de una sanción o del pronunciamiento debe darse sí o sí. No puede el empleador sancionar al trabajador simplemente con un análisis pobre o con una argumentación que no satisface los niveles de motivación del pronunciamiento. Esto significa que debe explicar con certeza, detalladamente, por qué incurrió en la sanción y cuál es la sanción y cuál es la norma violentada. De ser el caso de imponer una sanción, debe el empleador informar qué recursos tiene, qué medios para impugnar tiene. Esto es importante porque es obligación informar si tiene derecho a una apelación, y digamos que la apelación puede ser dirigida ante el gerente, ante el representante legal, porque de pronto el proceso disciplinario lo llevó el abogado o lo llevó el área de recursos humanos. Le está dando una segunda instancia. Puede establecerse de este modo, pero es importante que se indique dentro de la sanción. Ahora bien, todo esto es importante indicarlo porque la norma laboral indica o establece que hay un término para ajustar los reglamentos internos teniendo en cuenta estas garantías mínimas procedimentales que da la reforma laboral. ¿Qué significa? El término que da la norma laboral es de 12 meses, por lo que las empresas tienen que adecuar y ajustar su reglamento interno a lo estipulado en la reforma laboral. No puede haber un reglamento interno que marque las pautas de un procedimiento disciplinario y que vaya en contra a estas garantías mínimas o a estos pasos mínimos que establece el legislador. Pero también es importante aclarar que este procedimiento no rige para todas las empresas. Este procedimiento no aplica para los trabajadores del hogar, no aplica para las micro y pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y este concepto de micro y pequeñas empresas es definida por la ley 957 del año 2019. Ya ustedes que nos escuchan tendrán que determinar, primero, cuántos trabajadores tienen y cuál es la categoría de su empresa. Si es micro, pequeña, o si no es micro y tampoco es pequeña, sino que es una grande empresa. Entonces, esto es importante que lo tengan claro porque si no están en esta sección, tienen más de 10 trabajadores y eres una micro, pues te invito a que procedas a adecuar, a modificar tu reglamento interno conforme a lo que está estatuido de esta forma. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, pero esto es algo que se veía venir. ¿Y por qué se veía venir? Porque la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han venido dándole valor al debido proceso, al derecho a la defensa y a la contradicción en el marco probatorio. Además de esto, ya para culminar la pregunta, creo que me extendí un poco, es importante establecer el criterio de inmediatez. ¿Qué sucede? La Corte Suprema de Justicia en distintas jurisprudencias ha hablado que se debe proteger la inmediatez entre las conductas reprochables o sancionables u objeto de investigación y la sanción. ¿Qué significa? Que si el empleador se enteró hoy sobre una conducta, no puede sancionar sobre esa conducta al año siguiente. Debe haber una inmediatez. Y este criterio de inmediatez que trae la Corte hoy es acogido a través de la reforma laboral.
pero es acogida en el sentido de que permite el legislador que dentro de los reglamentos internos se pueda definir a qué se le llama inmediatez. O sea, puede establecerse desde qué tiempo se considera inmediatez y hasta qué tiempo ya no hablamos de inmediatez. Esto lo digo porque veo en la práctica empresas buscando sancionar o sancionando por hechos que son viejos. Entonces es importante que se pueda definir el tema de la inmediatez dentro del reglamento interno y que pueda ser objeto de práctica a nivel laboral. Entonces así defino tu pregunta, así respondo tu pregunta. Creo que para mí esto es un tema importante que es tratado con una ligereza y creo y deseo que ahora a partir de la reforma las empresas puedan tener en cuenta esto, porque un procedimiento mal hecho a nivel disciplinario o la no protección de las garantías laborales a nivel disciplinario puede generarte un despido sin justa causa, y eso te genera sanciones económicas y eso te genera la posibilidad de un reintegro. Entonces creo que es importante que el empleador ponga el ojo en este punto importante. Y así definitivamente las empresas deben ponerle lupa a este asunto, y gracias por todo lo que explicaste, porque cada aspecto creo que deja una pequeña tarea que las empresas deben revisar. Eh, bueno, primeramente sabemos que hay una diferencia entre las micro y pequeñas empresas, que este proceso disciplinatorio pues no tendrán que incluirlo en su reglamento, pero entonces queda una tarea para las empresas que sí tienen más de 10 trabajadores, incluirlo en su reglamento. Entonces hay una tarea que deben hacer prontamente para, como comentabas, evitarse sanciones o un reintegro después de haber un despido. Entonces es muy importante todos estos aspectos que nos mencionas. Y también entonces quisiera preguntarte en este aspecto, el aspecto financiero. ¿Tiene implicaciones en el aspecto financiero estos ajustes en el proceso disciplinario, y cómo pueden las empresas enfrentarlos para que no se vean afectadas? Sin duda, yo creo que todo a nivel jurídico genera un efecto económico. Cuando el Congreso expide leyes, genera un impacto a nivel económico. Hay que medir el riesgo de la afectación ante el no cumplimiento de estas normas. Pero ahora bien, es importante indicar de que en estos casos del no cumplimiento de los procesos disciplinarios, de la no estipulación ante el reglamento interno de estos procesos disciplinarios, puede generar sanciones en contra del empleador. Puede el trabajador, si se imputa una sanción erróneamente, puede obtener beneficios económicos o puede verse indemnizado. Esto lo digo porque encontramos en la práctica empleadores aplicando sanciones que ni siquiera están estatuidas en el reglamento interno. ¿Qué se supone que debe pasar o que debe hacer el empleador? El empleador debe mirar la conducta reprochable. Se entiende que ya hay una comisión de conducta, se entiende que hay una conducta de carácter reprochable y se entiende que ya se validó las pruebas correspondientes a esta conducta. Ahora bien, yo debo tomar la conducta y debo mirar la gravedad de la conducta y en qué tipo de falta se establece esta conducta para poder sancionar. Si yo sanciono violando la tipicidad de la sanción, ¿qué significa? Que la sanción para esa conducta es otra. Yo puedo verme como empleador, como empleador o como empresario, puedo verme afectado a nivel económico, porque ante la justicia ordinaria me vería llamado a responder por haber interpuesto esa sanción que no debía hacer. Puede ser suspensión, puede ser terminación del contrato, del despido, aunque se entiende que el despido no es una sanción, esto se entiende de manera conceptual, pero que en realidad
dentro de los reglamentos internos se estipula la terminación del contrato o el despido como una sanción. Pero si yo no establezco la conducta amarrada a la sanción, yo podría caer en un error o en una ligereza a sancionar sin tener el cuidado de que esa conducta, esa sanción sea la correcta para la conducta cometida. Entonces, ahí está el punto, que si yo sanciono mal, que si yo sanciono por conductas que no aparecen dentro del reglamento interno, o si yo aplico una sanción violando estas garantías que me da la norma, yo puedo verme afectado a nivel económico. Y son sanciones que pueden afectar sin duda el flujo de caja, sin duda puede afectar a nivel empresarial el desarrollo financiero de una compañía. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo sanciono, cómo protejo el debido proceso, cómo protejo el derecho a la defensa. Muy cierto lo que mencionas porque digamos que dentro de un presupuesto generalmente no se tiene en cuenta un proceso disciplinario y cómo las empresas se van entonces a preparar para en los momentos en los que sea necesario hacerlo, tener un reglamento que se ajuste de acuerdo a lo que me comentas de la conducta reprochable, pues estar acorde a lo que dice el reglamento. Entonces hay que prepararse para eso y definitivamente así se evitaría desbalances en la caja, un contratiempo que para cualquier empresa, un imprevisto financiero pues obviamente va a afectar todo el funcionamiento de la empresa. Entonces, muy importante todo ese tema que mencionas. Y ahora queremos hablar sobre un asunto que también trae muchos cambios, creo que tal vez de los más importantes, y el tema de la jornada laboral, los recargos nocturnos, el cambio de la jornada nocturna, los recargos dominicales. Cuéntanos un poco qué es lo que dice la reforma y qué es lo que las empresas deben tener en cuenta. Bueno, llegamos al punto económico más fuerte para las empresas. Antes de entrar en materia, primeramente decirle a los empleadores, empresas que nos escuchan, ya no es necesario la solicitud de autorización de horas extras ante el Ministerio de Trabajo, porque ya la norma me está diciendo no debes o no necesitas pedirle al Ministerio de Trabajo que te autorice la práctica de horas extras, sino te coloca la carga en la reforma laboral de que debes llevar control sobre estas horas, debes llevar control sobre los pagos y debes darle el soporte de pago de las horas extras a tu trabajador. Por un lado te quita la carga la reforma laboral de ir ante el Ministerio de Trabajo porque son trámites que hoy en día se están demorando demasiado, pero por otro lado te indica de que debes tener cuidado, control, y si no tienes el control sobre estas horas extras, puedes caer en sanciones ante el Ministerio de Trabajo. Ahí facultó al Ministerio de Trabajo para poder sancionar ante cualquier omisión sobre el debido control de las horas extras. Ahora bien, entrando ya en materia sobre tu pregunta, esto lo digo porque es importante, porque no se debe mirar a la ligera el hecho de ya no debo ir al Ministerio de Trabajo, sino que debe mirarse con más rigurosidad cómo tengo control de las horas extras, que es distinto. Me quitó la carga por un lado la reforma de ir ante el Ministerio de Trabajo, pero por otro lado me puso una carga de tener un control más preciso de las horas y más preciso a la hora de pagar estas horas. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta los empleadores, las empresas que nos escuchan, porque si no lo cometes en debida forma puedes generar sanciones. Ahora bien, entrando con el tema de la jornada de trabajo, la jornada de trabajo se viene modificando a través de la ley 2101 del año 2021, la cual indicó que íbamos a llegar hasta las 42 horas. Pero este suceso permitió la norma llevarlo de manera paulativa, de manera transitoria, en el sentido de que para el año en curso no van a ser las 42 el año 2025, sino que ya empezamos a hablar de 44 horas. Y ahí, para el otro año, nuevamente se disminuye la jornada de trabajo. Entonces,
Es lo que busca el legislador. Pero ahora bien, hoy hablamos de 42 horas que vamos a llegar, pero en la práctica debemos tener 44 horas. Hay un cambio que trae la reforma laboral y es a qué se le entiende por trabajo diurno. Trabajo diurno para la norma anterior, para lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo y su modificación que tuvo en el año 2002, indica de que antes el diurno iba hasta las 9 de la noche. Hoy el diurno va hasta las 7 de la noche. Empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche. ¿Qué significa? Que si tengo un trabajador laborando a las 7:30, a las 7 de la noche o después de 7, yo debo pagar esa hora con recargo nocturno y no debo pagarlo como si fuera trabajo diurno. Entonces, a nivel económico, eso me genera un incremento para aquellas empresas que su productividad mayor puede estar en la noche. Y hablamos de noche 7:30, 8 de la noche. Hoy en día ya ahí eres responsable del pago del recargo nocturno. Ahora bien, este cambio no aplica enseguida, no aplica apenas se sancionó la norma. Este cambio entra en rigor, entra en vigencia 6 meses después de la sanción de la presente ley. ¿Qué significa? Esta ley fue sancionada el 25 de junio. Tenemos 6 meses, empresas, para programar y para poder mirar a nivel financiero cómo se suple ese recargo que ya a partir de las 7 toca reconocer. Esto es importante indicarlo porque aquí la reforma no ha cambiado la jornada laboral. La jornada laboral la cambia la 2101. Lo que cambia la reforma es desde cuándo es considerado trabajo diurno y desde cuándo es considerado trabajo nocturno. Le da la posibilidad al empleador de que esto se aplique a los 6 meses después de entrar en vigencia la norma. Ahora tú tocaste un tema importante también y era el dominical. Y esto quiero ser lo más claro posible porque el Código Sustantivo del Trabajo con sus modificaciones y la Ley 2101 del año 2021 establecen unas posibilidades en donde el empleador puede, de común acuerdo con el trabajador, pueden establecer otro día distinto al dominical. Es más, nuestra norma colombiana en materia laboral indica que el dominical es un concepto de descanso en realidad. No se entiende por dominical el día domingo, sino que se entiende por dominical el día de descanso. Eso dice nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Las modificaciones que ha venido dando el código han indicado que se puede cambiar a otro día. Pero ¿qué sucede? Que desde un punto de vista del principio de legalidad de lo que dice la norma, indica que este cambio podría darse por el sábado. Es lo que la norma indica. Pero que en la aplicación las empresas vienen dando o vienen cambiando el domingo por el lunes, el domingo por el martes y el domingo por cualquier día de la semana. O sea, el dominical ya no es domingo, sino puede ser cualquier día de la semana. ¿Qué efecto tiene esto? De que el trabajador, para aquellas empresas donde su mayor producción es un domingo, puede laborar el domingo sin recargo dominical, sino que su descanso pasa a ser día de semana y no es merecedor de este recargo. Eso es lo que se viene dando en la práctica. Pero hoy en día la reforma estableció e indicó lo que se viene dando en la práctica. ¿Qué significa? Que la reforma ya indica de que sí puedes cambiar el domingo por cualquier día de la semana. Antes, como lo dije en minutos anteriores, antes la norma te lo dejaba ver que sí era posible, pero no te lo mostraba tan claro como hoy en día lo dice la reforma. La reforma sí te está dando la posibilidad
de que tú puedas cambiar el domingo, el dominical, hacia otro día distinto de la semana. Ahora, hay una discusión hoy en día eh, que eh, a mi criterio la reforma termina estableciendo de que si el dominical cae como un festivo, prácticamente se pierde el festivo. Yo es lo que termino viendo en la norma, aunque ya hay personas que han dicho, no, eso no es lo que quiere decir la norma, es lo que a mi parecer buscó el legislador establecer. Pero ya entraremos a observar conceptos del Ministerio de Trabajo, pronunciamientos correspondientes que aclaren el tema. Porque parece que la norma dice que si cambio el dominical por un lunes y ese lunes es festivo, pierdo el festivo. Entonces, eso es importante porque los festivos a nivel jurídico, desde un punto de vista normativo, tenían una aplicación distinta, tenían un efecto distinto en todo esto. Entonces, ese es uno de los avances que la verdad me parece muy sensato porque permite a aquellas empresas que trabajan los domingos tener un fundamento jurídico claro y no un fundamento interpretativo, que era lo que estaba pasando antes. Se interpretaba ciertos artículos de la norma, como aquel que mencioné, en donde dice que se entiende dominical, no por ser domingo, sino por ser día de descanso, y un artículo más adelante que, si no lo recuerdo tal cual, es jornada flexible, que indicaba que podía cambiar el domingo, pero que también parece que la norma te lo deja el cambio solamente para el sábado. La norma quedaba ahí, quedaba corta. Hoy en día la norma no queda corta. Hoy en día la norma te dice, puedes cambiar el domingo para cualquier día. Eso es una ventaja para aquellas empresas que necesitan el domingo y que su mayor producción está el domingo. La pregunta es, ¿cómo cambio el domingo? Por consentimiento de ambas partes. Lo ideal es que si tienes un contrato puedes hacer un otro sí. Y lo ideal es que si apenas vas a vincular, puedas dejar una cláusula pactada en donde el trabajador reconoce que su domingo, que su dominical no es domingo, sino que es otro día de la semana. Entonces, es lo ideal en la práctica y así respondo tu pregunta sobre el tema de jornadas de trabajo. Y entonces, de acuerdo a esto que nos menciona la reforma en cuanto a la jornada laboral, ¿qué implicaciones financieras tiene o qué consejo financiero podemos darle a las empresas si existe algún beneficio que puedan tener ellas con esta reforma? Bueno, tu pregunta es bastante interesante, pero quiero responderla partiendo desde un punto de vista histórico, pero desde un punto de vista histórico de la reforma. Si nosotros revisamos la reforma, la primera proposición de reforma que se hizo por el gobierno nacional, los beneficios hacia las empresas eran muy pocos, sin decir que, sin tener que decir que la balanza claramente hacia las empresas era nula, o sea, prácticamente se balanceaba hacia el trabajador. Y yo creo que en estos casos hay que ser consciente de que si queremos tener empleos sostenibles, si queremos formalizar lo informal, que es uno de los objetos contemplados en esta reforma, debemos también darle garantías al empleador, a las empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos pequeñas empresas, eh, medianas empresas, que su carga laboral económica es muy alta y que también se ven golpeados a nivel fiscal. Entonces termina gravándose aún más económicamente al empleador, beneficiando al trabajador. Yo creo que cada trabajador lo que recibe es digno para él y que está bien que regulemos o que establezcamos garantías partiendo de las garantías mínimas que da la norma en su artículo 53 de la Constitución Política. Partiendo de eso podamos cimentar, pero este cimiento debe ser mirando también al empresario y mirando también al trabajador. No solamente es pensar en aumento de recargos, aumento del dominical, porque uno de lo que me faltó mencionar es que el dominical
eh, aumenta al 100%, cuando hoy en día tiene un aumento del 75%, pero que este aumento del 100% va a ser gradualmente en el tiempo, vamos a llegar allá. Eso es una de las formas de mirar al empleador, estableciendo gradualidad a la hora de cambiar las prácticas que tienen una repercusión económica, porque es que al final, como lo dije al inicio, todo esto que pide el gobierno tiene un efecto económico. ¿Cuánto vale esta reforma al país? ¿Cuánto le vale a las empresas? Y bueno, uno de los beneficios que trae, que me parece interesante y que debo comentarlo hoy, es el beneficio crea empleo. ¿Qué hace este beneficio? Este beneficio permite crear nuevos puestos de trabajo. ¿Para quiénes? Para mujeres, para jóvenes y para personas mayores de 50 años, entendiendo que son personas que hoy en día se han visto afectadas, estos tres grupos, para poder conseguir empleo. Aquellos jóvenes recién graduados se les dificulta el acceso al empleo por la poca experiencia. Aquellas mujeres por ciertos índices de discriminación que puede tener una mujer. Y aquellas personas mayores de 50 años por que su fuerza laboral debido a la edad ya disminuyó. Eso es totalmente lógico. Y que el gobierno nacional y que el Congreso en su potestad legisladora permitiera este beneficio en donde permite a través de recursos del presupuesto general de la nación suplir el 25% del salario mínimo, yo creo que puede ser provechoso para contratar a jóvenes, yo creo que puede ser provechoso para tener personas de mayor edad, yo creo que puede ser provechoso para tener mujeres dentro de las empresas. Entonces creo que es un beneficio que si le podemos prestar atención y podemos mirar el impacto económico, cómo nos puede beneficiar a las empresas, se pueden tener resultados favorables. Mi invitación, ¿cuál es? Mi invitación es que puedan sentarse, puedan revisar no solamente el efecto jurídico, sino el efecto económico, porque esta reforma golpea a ambos lados, digamos que le beneficia al trabajador, pero el empleador debe revisar y debe mirar cómo aplica esto sin ver afectado todo su flujo de caja. Y cuando hablo de esto no hablo del beneficio únicamente, hablo de todo lo mencionado y todo lo expuesto en el día de hoy. Muy interesante el beneficio que nos menciona la reforma que las empresas pueden tener en cuenta. Y también interesante lo que mencionas, los 6 meses que tienen las empresas para prepararse para los recargos. En cuanto al tema del tiempo, precisamente quería preguntarte, ¿desde cuándo empieza a regir esta reforma? ¿Desde cuándo tienen las empresas que implementar los cambios que le exige esta reforma? ¿Cuánto tiempo tienen para prepararse? Cuéntanos un poco sobre el tema del tiempo. Yo creo que esta pregunta es clave. Y si las personas que nos están escuchando, nos están viendo, de pronto no fui lo más claro posible en todo lo que expuse anteriormente, quiero que tu atención se vea enfocada en esto, porque cuando vemos que nos toca aplicar las cosas ya, es cuando podemos cometer más errores, es cuando generamos poca preparación y es cuando terminamos afectando a nivel financiero en el caso de las empresas. Entonces, la reforma fue sancionada el 26, como lo dije anteriormente, el 25 de junio del presente año. Por lo tanto, se entiende que gran parte de ella entra en vigor a partir de su sanción y su promulgación, que fue el 25 de junio del presente año, pero hay articulados que no tienen aplicabilidad inmediata. ¿Como cuál? Como reglamento interno y sus adecuaciones, 12 meses da la norma para adecuar. Entonces es importante que desde ya empecemos a adecuar, a revisar y a mirar
cómo cambio este reglamento interno y cómo adecuo el procedimiento disciplinario si cumplo con las condiciones. También el tema del cambio de la jornada diurna, que pasa a las 7, empieza a aplicar a partir de los 6 meses, o sea que estamos hablando que en diciembre ya tendríamos que estar aplicando esto. Entender que el recargo nocturno es a partir de 7 de la noche y por lo tanto, empleador, debes presupuestarte económicamente para eso. Entonces, son las aplicabilidades más importantes a nivel económico. El tema del recargo dominical que establece la norma también tiene una implementación gradual, es importante decirlo, a partir del 1 de julio, o sea, ya no se entiende el recargo con el 75%, sino el 80%. A partir del 1 de julio del 2026, ya hablamos del 90%. Y a partir del 1 de julio del 2027, ya hablamos del 100%. Entonces, claro, si tú como empleador quieres acogerte al 100%, pero la norma te está dando una implementación gradual. Esta implementación gradual también debe llevarla a tus estatutos, a tu reglamento interno, a que tú puedas adecuar todo esto partiendo de lo que dice la reforma laboral. Así es, y eso que mencionas de prepararse es muy importante y precisamente por eso abrimos este espacio hoy, porque la reforma no pone un estándar imposible de alcanzar, sino que nos da los parámetros para empezar a aplicarla. Y lo importante para las empresas es prepararse. Y ya nos estuvo comentando el abogado Andrés que tenemos un tiempo para empezar a implementar estos cambios. Entonces, la invitación es a tener mucho cuidado, a ponerle mucha lupa a la reforma, pero con expectativa de poder como empresa prepararse, capacitarse, asesorarse con las personas indicadas, porque la reforma, a pesar de que tenga muchos ajustes, no significa que entonces las empresas se van a ver afectadas, no necesariamente si se preparan, si hacen los ajustes necesarios. Y precisamente por eso abrimos este espacio hoy. Le damos muchísimas gracias a Andrés por toda la información que nos brindó el día de hoy. Yo sé que será muy provechosa para todos los que nos escucharon. Gracias, Andrés. Para servirles. Y bueno, de esta manera les invitamos a seguir sintonizados a todo lo que publicamos en Peña Molina y Asociados, porque queremos que ustedes como empresa, como contadores, administradores, puedan estar capacitados y preparados para todos los cambios que se vienen. También les ofrecemos nuestro servicio en Peña Molina y Asociados en todo el área contable, financiera, tributaria, en procesos internos. Estamos dispuestos para ayudarles. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún tema específico que quisieran tratar, no duden en escribirnos. Les invitamos a ingresar a nuestra página web, conocer nuestros servicios. Estamos dispuestos para asesorarte en todo lo que tiene que ver para que tu empresa pueda seguir adelante. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Mantente en contacto con nosotros. Esperamos que tengas un buen día.